Señor y vivirán. Busquen al Señor y vivirán. Mi oración sube hasta ti, Señor, en el momento favorable. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Sálvame por tu fidelidad. Busquen al Señor y vivirán. Respóndeme, Señor, por tu bondad y tu amor, por tu gran compasión, vuélvete a mí. Yo soy un pobre desdichado, Dios mío, que tu ayuda me proteja. Así alabaré con cantos el nombre de Dios y proclamaré su grandeza dando gracias. Busquen al Señor y vivirán, porque el Señor salvará a Sion y volverá a edificar las ciudades de Judá. El linaje de sus servidores la tendrá como herencia, y los que aman su nombre morarán en ella. Busquen al Señor y vivirán. Busquen al Señor y vivirán. Hola, buenas noches. Qué emoción y qué gusto tan enorme que nos podemos volver a encontrar en nuestro espacio de estudio bíblico este día, martes 10 de marzo del año 2026, para continuar con nuestra reflexión y estudio acerca de el libro de los milagros de Jesús, del padre Salvador Carrillo Alday. Vamos a comenzar, como todas las sesiones, como es debido, dándole gloria y honor a Dios Padre a través de Jesús de Nazaret. Te invito a que unidos todos digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues esta noche le agradecemos, como siempre, a Jesús de Nazaret y a su Espíritu Santo, que se encuentran entre nosotros, presentes para ayudarnos a hablar con la dignidad de vida de la palabra de Dios Padre, que por los
labios de Jesús de Nazaret conocimos nosotros cuando fue enviado en tiempos de la plenitud a este mundo. Agradecidos por esta bondad enorme de Dios Padre y de Jesús, queremos también poner con humildad nuestra petición particular de esta noche, que ve enfocada a los jóvenes. Estamos próximos a celebrar el domingo venidero, el domingo de la alegría, el gaudete, y pues esto nos empata mucho con la alegría de nuestros jóvenes. Quisiéramos que todos los jóvenes del mundo se enlazaran y vivieran con la alegría de algunos grupos su fe en Dios y en Jesús de Nazaret. Prueba de esto son los videos que te hemos compartido ahora del grupo internacional Hakuna, este grupo que habiendo sido formado en el año 2013, actualmente tiene presencia en 40 países y cada día va creciendo más. Es plausible en ellos que basan su actividad en dar gloria y honor a Dios. No sé si tú sepas, pero los pilares en los que sostienen su actividad son en la Eucaristía, en la hora santa y en la alegría de compartir por medio de la música su fe. Entonces, en todas sus presentaciones, antes de comenzar las mismas y en una parte importante del foro en que se presentan, siempre tienen la exposición del Santísimo, porque también ellos, la hora santa, también cada semana la están celebrando y viviendo como jóvenes, entusiastas, con música, con alegría, y pues caray, ojalá y esto permeara entre todos nuestros muchachos, nuestra familia, nuestros conocidos, y pudiéramos, a través de actividades recreativas y formativas, el, el encauzarlos a que sigan por ese camino. Y por esa razón, pues te envié los videos para que tú los disfrutes de este grupo Hakuna. En esta semana se presentaron y también estuvieron en la Basílica de Santa María de Guadalupe, dando testimonio de su alegría, de su entusiasmo y de su fe. Bueno, pues por esa razón esta noche quisimos seleccionar un canto inspirado en el Salmo 69 de la nomenclatura hebrea, que tiene como título Lamentaciones. Pero dentro de este desarrollo de este salmo, eh, nos muestra sus aflicciones, pero también nos muestra su confianza en Dios Padre, en Yahvé Dios para los forjadores, los formadores del salterio de este Salmo 69. Entonces, pues es un cántico inspirado en un bello himno muy antiguo de nombre Lirios, y la redacción se le atribuye al rey David. Este salmo era entonado por los maestros del coro del templo de Jerusalén, y pues era todo un acontecimiento de alegría, de baile, ¿por qué no decirlo? Pues creo que alineados con lo que significa ser joven, es bastante hermoso que ellos tengan estas habilidades y que en una forma positiva encaucen su alabanza y gloria a Dios Padre, a María Santísima y a Jesús de Nazaret. Pues entonces le pedimos a Dios Padre a través de Jesús de Nazaret que
permita que crezcan estos movimientos y que de una manera alegre y contagiosa se siga dando gloria y alabanza al nombre de Dios Padre y a la misericordia de Jesús de Nazaret. Pues que así sea. Bueno, pues ahora ya retomando nuestro estudio de los milagros de Jesús, te quiero decir que esta noche vamos a estar continuando con el estudio de dos signos de poder que el evangelista San Juan, nos narra en su Buena Nueva de Jesús de Nazaret. Vamos a ver esta noche eh, el signo número 2 de la lista de San Juan, que es el hijo de un funcionario regio, y también vamos a ver el número 3, el tullido de la piscina de Betesda. Bueno, pues para que me puedas seguir, si gustas, vamos a estar analizando lo que el padre su página 184 y sucesivas, pero como debe de ser correcto y como siempre procuramos hacerlo, tenemos que partir de la palabra de Dios que se encuentra en la Sagrada Escritura. Por lo tanto, nos vamos a remitir a nuestra Biblia para analizar estos puntos. Aquí en la lámina que tienes enfrente es para que recuerdes la importancia de la actividad taumatúrgica de Jesús. Taumatúrgica, te recuerdo, significa estudio de los milagros de Jesús, que los milagros son signos de poder en, en el ministerio de Jesús entre nosotros. Quiero comentarte que en el estructurado y bien llevado Evangelio de San Juan, que pues no por nada es el evangelio que en épocas como las que estamos viviendo ahorita de la Cuaresma son el centro de la palabra de Dios, tiene una composición muy compleja que solamente el evangelista San Juan pudo lograr por ser el discípulo amado de Jesús, por la cercanía que tuvo con él, por la predilección que el maestro tuvo hacia su persona de Juan y la misión que le encomendó de permanecer hasta el fin de los tiempos. Y esto se refería a que diera a conocer su palabra. Y esta palabra de Jesús de Nazaret, que es el reflejo de la misericordia de Dios Padre, esta palabra la maneja en una manera magistral y dado a que tuvo la oportunidad de escribir su evangelio en las postrimerías del primer siglo de vida de nuestra Santa Iglesia Cristiana Católica Apostólica, entonces tenemos la oportunidad de que sus reflexiones tienen un alto contenido teológico, algo que lo distingue sobre los evangelistas sinópticos. Y no es que marche aparte, simple y sencillamente, pues es la misión que tuvo encomendada de parte de Jesús de Nazaret. Y por lo mismo, quiero decirte que en una manera express vamos a ir viendo el primer milagro, el primer signo de poder que vamos a estudiar esta noche, se encuentra dentro de la Sagrada Escritura en el capítulo a partir del versículo 46. Pero vamos a hacer una pequeña reflexión de lo que ha sucedido dentro de la Buena Nueva de San Juan para llegar a este capítulo cuarto y pudiéramos decir de aterrizar mejor el simbolismo de este signo de poder. Bueno, pues recordemos que el Evangelio de San Juan
tiene como finalidad el dar a conocer que Jesús de Nazaret es el unigénito de Dios Padre, el único Hijo de Dios Padre que fue enviado en los tiempos de la plenitud por voluntad de Dios Padre a este mundo para que nos enseñara cómo vivir el reino de Dios desde este mundo terrenal y a través del conocimiento de su palabra, el poder llegar al final de nuestra vida a la vida celestial, a la eternidad celestial. Esto, claro, se tuvo que conquistar a través de la entrega voluntaria y misericordiosa de Jesús en su muerte en la cruz y posteriormente en su resurrección gloriosa. Por esos grandes acontecimientos, eh, pues Él fue glorificado y a través de su glorificación se pudo dar culminación a la misión que su Padre le había encomendado. Obviamente, al enviar Dios Padre a su único Hijo a este mundo, nos lo envió también con la misión de que Él sería el Mesías esperado, que este reconocimiento desde el punto de vista estricto lo va a lograr cuando sea su glorificación. Pero sabemos que todo su ministerio público fue el poner en claro su actividad mesiánica entre todos los habitantes del mundo y muy particularmente el pueblo elegido de Dios, el pueblo judío. Entonces, San Juan nos adentra en esta buena nueva del Evangelio de Jesús en el primer capítulo, hablándonos de el significado de la palabra, que la palabra es el poder de Dios, creador, que de él emana la creación de todo el universo y que la comparte con su Hijo y con el Espíritu Santo. Está la Santísima Trinidad operando activamente para la creación del universo, del mundo y del propio género humano a través de la creación de Adán y a través de él, de acuerdo a los testimonios de las distintas corrientes religiosas judías, de Eva a partir de la costilla de Adán. Bueno, eso es un pequeño comentario. Pero lo importante de este primer capítulo, de este prólogo que dice este Juan, es hacernos entender que la palabra, o dicho en otro término, el logos en griego, o el verbum, si nos remitimos al latín, es la esencia de su evangelio, porque por la palabra de Dios Padre se creó la vida y en esta creación de vida la luz, que es la sabiduría, va a llegar a todos nosotros los hombres para que brille a pesar de las tinieblas y no sea vencida por las tinieblas. Por lo tanto, Jesús, el unigénito de Dios Padre, va a ser la palabra encarnada que nos va a traer esta sabiduría divina para, para llenarnos en nuestra vida y a partir de entenderla y de seguirla, poder vivir el reino de Dios desde este mundo y poder tener la oportunidad, observándola, respetándola y viviéndola, de tener la gracia y los dones y los méritos suficientes para llegar al reino de los cielos. Que posteriormente el evangelista San Juan, dividiendo su evangelio espectacularmente en diferentes semanas,
en el capítulo, en el mismo capítulo primero, nos presentó varios acontecimientos que estos acontecimientos van llenando día a día la primer semana eh, inaugural del ministerio público de Jesús. En esta primer semana la abre el primer día de la semana con el testimonio de Juan Bautista acerca de que él había sido enviado como heraldo, como precursor de el Hijo de Dios, que a pesar de venir en cuanto a tiempo, en cuanto a edad, después de él, por su grandeza era, y por su grandeza por un lado, y por existir desde antes de la creación del mundo, estaba antes que él, que el propio Juan Bautista. Entonces, nos lo deja hacer sentir Juan Bautista con toda la claridad, y el propio Juan Bautista se convierte en el primer humano que da a conocer la gran revelación de que Jesús es el Hijo de Dios Padre, y que cuando fue su bautismo en el Jordán, operado por Juan Bautista, él se volvió testigo de la teofanía de que Dios Padre se refirió al bajar, al descender el Espíritu Santo en forma de paloma sobre la cabeza de Jesús, hizo claro el mensaje de Dios Padre de quién era Jesús. Y entonces se refirió Dios Padre a que se manifestó la gloria de Dios en la persona de Jesús de Nazaret. Y por lo mismo, al día siguiente, el segundo día de esta semana, no va a dudar Juan Bautista en hacerles ver a sus seguidores, a su escuela de seguidores que tenía, al ver pasar a Jesús, que él era el Cordero de Dios. Y al escucharle hablar de esta forma sus seguidores, de ahí se desprendieron el interés de algunos de sus seguidores, como en el caso de Andrés, en el caso de Juan, el propio Juan el Evangelista, perdón, de propiciar el encuentro entre Jesús y ellos, convirtiéndolos en sus primeros discípulos, además de Pedro, por supuesto, que desde el momento mismo en que lo conoce le hace ver Jesús que Él es la roca sobre la cual va a asentar su obra redentora, su obra póstuma en este mundo, que sabemos nosotros que es la constitución de su iglesia. Bueno, entonces en esta semana nos habla después Juan Bautista de que a través de Felipe, otro de los discípulos que va a ser reclutado por Jesús de Nazaret, a través de él le habla a Natanael, que es el futuro Bartolomé, que vamos a conocer dentro de los apóstoles de Jesús, acerca de Jesús. Van a tener un encuentro muy sui generis, Natanael y Jesús, porque ahí le va a hacer sentir este Jesús que conoce perfectamente la forma de pensar, la forma de actuar y los pensamientos de todos nosotros. Y le va a hacer sentir a Natanael que, a pesar de ser un oriundo de Galilea, que entre los judíos tenían fama de poca cosa, que de ahí iba a haber signos maravillosos de poder a través de su ministerio de Jesús, y sobre todo a través del conocimiento de su palabra. Después de varios acontecimientos adicionales en esta primera semana,
va a cerrar Juan el Evangelista con el signo de poder realizado en la boda de Caná, que ya vimos perfectamente en la clase pasada, la manifestación de su gloria y, y el hacernos ver el por qué había venido a este mundo desde el punto de vista material, pudiéramos decir, para hacernos conocer la palabra de Dios, para hacernos ver que todas las obras que iba a realizar en su ministerio público, Jesús las iba a hacer por el poder de su Padre y también que por la palabra que él conoce a través de su Padre, nos la iba a dar a conocer. Jesús se va a referir a su ministerio en que nos va a venir a enseñar la sabiduría, la luz, el, la vida, el camino y la resurrección a través de hacernos entender, a través de signos de poder, a través de parábolas, a través de discursos, pero sobre todo a través de obras, como él mismo nos lo dice Jesús, la grandeza del reino de los cielos en este mundo, cómo vivirla y cómo a través de ella llegar a gozar de la vida eterna. Bueno, entonces, posterior a esta signo de poder de la boda de Caná, va a cerrar el evangelista. Él coloca el ingreso de Jesús al templo de Jerusalén en esa misma primer semana inaugural, que debo decirte que también coincide este ingreso de Jesús al templo de Jerusalén como la primer Pascua vivida dentro del ministerio público de Jesús en este mundo. Recordemos que el ministerio público de Jesús va a estar entre el otoño del año 27 y más o menos la primavera del año 30, en que él va a entregar su vida por voluntad propia para la remisión de nuestros pecados, la remisión del pecado, que por supuesto es de nuestros pecados, pero la manera correcta que lo digamos es la remisión del pecado. Bueno, entonces vamos a ver que de acuerdo a la visión del evangelista Juan, va a vivir Jesús de Nazaret tres diferentes Pascuas. La primera del año 28, la segunda del 29 y la tercera en el año 30. En esta primer Pascua del año 28 es cuando ubica San Juan, el evangelista, el ingreso de Jesús al templo de Jerusalén y lo hace en este acomodo para hacernos con claridad sentir que como estaba puesto en las escrituras, en los múltiples profetas que hablaban de la venida del Mesías esperado, nos iba a hacer notar que el celo por la casa de su padre lo devoraba a Jesús y por eso con un látigo conformado por cuerdas, lanza a los cambistas, a los vendedores de animales del templo y la muchedumbre que se encuentra ahí reunida le pregunta que con qué autoridad hace este, hace esta acción. Y entonces Jesús les dice que destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Él hablaba, por supuesto, del santuario de su cuerpo, cuando fue levantado de entre los muertos, después de haber sido levantado en la cruz, en el Gólgota, después desciende
a los infiernos, como se decía en aquellos tiempos, al vivir su sepultura, pero después es levantado por voluntad de Dios. Y entonces él es al acontecimiento en que se refería de por qué estaba lastimando, por qué estaba humillando a todos estos personas que utilizaban el templo de Jerusalén como modus vivendi, de ahí vivían, pero abusaban y comercializaban lo que debiera de ser culto y adoración a Dios Padre, exclusivamente a Yahvé Dios para los judíos. Después de eso va a quedarse este Jesús ahí en Jerusalén y ahí va a estar dando a conocer la palabra de Dios y haciendo obras de misericordia por todos los enfermos, por todos los desdichados, por todos los bienaventurados que Mateo nos presentó en el Sermón de la Montaña. Bueno, en este ambiente va a suceder que en el propio Jerusalén, una noche nos cita el evangelista que le va a ir a visitar Nicodemo. Nicodemo era un fariseo que era magistrado judío, por supuesto, pero que él tenía intuición de quién era Jesús. Y por esa razón nos dice que va a visitarle por la noche, que esto tiene un simbolismo, además de que efectivamente era la noche. El evangelista nos los presenta que en la noche es sinónimo de tinieblas, de oscuridad, y que va este Nicodemo en búsqueda de luz, y esa luz es Jesús. Y entonces, a través de su palabra, este Jesús le va a ubicar que para poder llegar a vivir el reino de Dios, como los judíos conocían el reino de los cielos, porque recordemos que ellos no citaban a Dios, entonces por respeto. Entonces Nicodemo se queda, se queda asombrado cuando, cuando, esta, cuando Jesús le dice que tiene que volver a nacer para poder llegar a gozar del reino de Dios. Y Nicodemo le increpa diciendo que cómo puede ser posible que una persona vuelva a regresar al seno materno para volver a nacer de nuevo. Y ahí Jesús le aclara que este nacimiento es el que va a quedar marcado por los símbolos del agua y del espíritu. Se está refiriendo Jesús, obviamente, al bautismo por el cual, al ser nosotros bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos hace hijos, eh, hijos de la Iglesia, y nos refrenda como hijos de Dios y hermanos de Jesús. Bueno, pues entonces vemos aquí cómo poco a poco va desarrollando Jesús, a través del escrito de San Juan, en esta buena nueva, los elementos que van a ser indispensables para que cualquier persona que los viva y con la gracia divina los acreciente, pueda, a través del cumplimiento de los mismos y sobre todo de amar al prójimo, como Jesús mismo nos habla, llegar a gozar del reino de los cielos. A este Nicodemo le habló de diferentes momentos de la vida, le habló muy hermosamente sobre el Espíritu Santo, porque le dice Jesús en un determinado momento: el viento sopla donde quiere. Y al decir esto se está refiriendo a ese ruaj que desde el momento de la creación del universo y de este mundo, nos dice el Génesis que era ese viento que soplaba sobre las aguas que todavía se confundían con el azul del cielo y el azul del firmamento. Entonces Jesús lo ubica, en pocas palabras,
en la importancia del bautismo y en la importancia del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo también lo justifica Jesús ante Nicodemo al decirle que nadie ha subido al cielo y que solamente quien bajó del cielo, el Hijo del Hombre, puede hablar de este espíritu que sopla por todo el universo, por todo el mundo, por toda la creación. Y aquí, para ubicar mejor todavía a Nicodemo, Jesús le habla de Moisés, que así como este Moisés elevaba su serpiente, elevaba su báculo, que tomaba forma de serpiente, para poder hacer obras como por ejemplo hacer brotar agua de la roca para que bebieran todo el pueblo de israelita en su éxodo, igual el Hijo del Hombre iba a tener que ser elevado. Le dice desde ese momento a Nicodemo que el Hijo del Hombre el, va a tener que ser elevado como una prefiguración del final que le espera a él y que es el culmen de por qué lo mandó su padre a este mundo, además de enseñarnos la palabra de Dios a través de su sabiduría y a través de sus obras de su misericordia efectuadas a través de Jesús. Él tiene Él sabe que el fin de su vida en este mundo, que la hora para la cual fue enviado él, va a ser el alzamiento que va a tener él, repito, en el Gólgota, cuando entregue hasta la última gota de su sangre por la remisión del pecado. Y que Dios, otro detalle importante que le hace ver a Nicodemo, que Dios es amor y Dios siempre está al pendiente de su pueblo y por supuesto ha juzgado al mundo, pero que esto va a cambiar, que la potestad de juzgar al mundo va a quedar en manos de Jesús. Él es el que va a impartir la justicia y nos va a través de la luz de Dios Padre al final de los tiempos va a juzgar a vivos y muertos y esa potestad la está recibiendo de su Padre, Dios, Jesús. Entonces, para cerrar este ingreso al Evangelio de Juan, el evangelista, nos va a cerrar Juan el evangelista hablando, refrendando lo que Juan Bautista vio en la persona de Jesús. Y entonces va a decir, entre otras cosas, este Juan, cuando le fueron a preguntar mensajeros de los sacerdotes del Sanedrín judío, que quién era él, Juan Bautista, que si él era el Mesías esperado, y que este Juan con toda verdad dice que no lo es, y también le preguntan que si es Elías y también lo niega. De este punto es importante porque aunque Juan Bautista lo niega, en su momento Jesús de Nazaret va a refrendar que efectivamente a través de la persona de Juan Bautista, ahí estuvo Elías, que Elías era a través de Juan Bautista, era la esperanza que tenían el pueblo judío antes de que llegara el Mesías, de que iba a reencarnar. Y esto se dio en la persona de Juan Bautista. Por esa razón, vemos que si a Nicodemo le habló de Moisés y aquí Juan Bautista está hablando en cierta forma de Elías, por esto podemos entender perfectamente por qué en su momento de la transfiguración que va a invitar Jesús en en el monte de la transfiguración
a Pedro, a Juan y a Santiago, y delante de ellos se va a transfigurar con un rostro iluminado como nada puede estar iluminado y una vestimenta blanca impresionante que nos habla de la sabiduría y va a estar acompañado de Moisés y de Elías. Aquí vemos la razón por la cual así se va a dar la transfiguración. Y entonces, pues con estos testimonios de Juan Bautista de que él no es el Mesías, pero que el Mesías ya está entre ellos, entonces va a culminar ese reconocimiento de que Jesús de Nazaret es el unigénito de Dios y es el Mesías esperado. Bueno, pues entonces ya terminando esta semana, empiezan a darnos algunos otros acontecimientos Juan el Evangelista, y el domingo pasado tú pudiste ver, a escuchar en el Evangelio de Juan, de San Juan, perdón, la presencia de Jesús entre los samaritanos. Y este es un bello cuadro que hay un detalle muy importante que no se toca en la homilía normalmente del domingo pasado, pero que te lo quiero dar a conocer a ti porque tú eres un estudioso de la Biblia y te estás esforzando por conocer mejor la palabra de Dios. Bueno, cuando este Jesús de Nazaret está hablando con la mujer samaritana, eh, ya no nos vamos a meter en detalles, pero hay uno importantísimo. Cuando Jesús le dice a ella, cuando le dice que si conociera el don de Dios y supiera quién es Él, el que le dice, dame de beber, ella sería la que se lo habría pedido a Él y Él le habría dado agua vida. Y posteriormente le va a decir, Jesús, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero se refiere al agua natural que salía del pozo, ese pozo de Jacob, ese pozo que le dio agua a toda la población y a los animales por muchísimos siglos al pueblo de Israel. Y entonces le dice Jesús, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, pues el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna. Bueno, la samaritana le va a decir que le dé de esa agua y Jesús le va a decir algo, vete y llama a tu marido y vuelve acá. Y ella respondió, no tengo marido. Y le dijo Jesús, bien dices que no tienes marido, has tenido 5 y el que actualmente tienes tampoco es tu marido. Aquí es el punto que te quiero resaltar. Lo que muchos no saben es que el mensaje teológico que Juan el Evangelista está usando en este logion, en esta copa o en esta pericopa, en este episodio, se está refiriendo Juan a los imperios en los cuales ha caído sometida Samaria, que si tú ves en nuestra línea del tiempo, aquí creo que en la que yo traigo aquí ahorita no alcanza todo lo que te quiero dar a conocer. Pero en esta línea del tiempo, no, la que te traigo aquí nada más nos habla de lo último. Si tú reflexionas, ¿cuáles fueron los 5 imperios que dominaron al pueblo judío y concretamente al reino del norte, a lo que es Israel, cuya capital es Samaria? Es los asirios, los babilonios,
los persas, los griegos y los romanos. Aquí está Roma como el último imperio que ha sometido a los judíos. Entonces, Jesús le está diciendo bajo el comentario de sus maridos que, en pocas palabras, Samaria ha sido el Israel sometido a 5 diferentes voluntades, 5 diferentes maridos, y por lo tanto el quinto marido que corresponde a Roma tampoco es su marido, obvio. Jesús se está refiriendo a la historia de la salvación, a la culminación de la historia de la salvación, que en él le está dando cumplimiento a todo lo escrito en los libros proféticos, en los salmos y en todos los escritos, y que Jesús, por voluntad de su Padre, va a venir a culminar. Por esa razón, dentro de esa entrevista con la samaritana, cuando ella le dice que la ubique, que porque en tiempos antiguos, en el monte Garizim, ahí se le daba culto a Dios, y que posteriormente ahora los israelitas, los judíos, dicen que tiene que ser en el templo de Jerusalén. Y entonces Jesús le dice, pues ni en el Garizim ni en el templo será a donde va a darse culto. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios, Él es el yo soy el que está hablando con ella, y se lo dice abiertamente. Claro, ella no lo capta, pero le dice Jesús en determinado momento, yo soy. Sabemos que yo soy es el nombre de Dios. Dice, yo soy el que está hablando contigo. La mujer, dejando todo, corrió, dice, y fue a decirles a los habitantes de la población que había un profeta ahí entre ellos, porque le había hablado de todo su pasado. Y entonces, aquí otra cosa curiosa es que con esta acción, Jesús hace el primer nombramiento, da la primera misión de evangelizador. Y esta misión, en una muestra de su misericordia, bondad y protección, se le encomienda a una mujer, así como cuando fue su resurrección gloriosa, fue también una mujer, María Magdalena, la que obtuvo la misión de anunciar la resurrección. En esta acción, Jesús está enviando a la samaritana, sin que ella lo sepa, a hablar a sus conciudadanos de que ahí se encuentra un profeta. Y lo que esta acción es evangelización. Entonces, que te quede claro que también la primera evangelizadora, por designio de Dios y por voluntad de Jesús, fue una mujer. Ignoramos su nombre, sabemos que es la samaritana, nada más. Bueno, entonces, ya con todo este narración que te he dado, estamos ya prestos a escuchar qué pasa en este segundo signo de poder de Jesús, que este signo de poder también se va a dar en la ciudad de Caná. Y el evangelista nos adentra en, en este episodio diciendo que este Jesús había eh, dejado la región eh, la región de Judea y había regresado a la zona de Galilea. Si tú te fijas aquí en el mapa, aquí se encuentra Cafarnaún en la ribera del lago, y un poquito más abajo se encuentra la población de Canaán. Aproximadamente la distancia que hay entre Canaán y Cafarnaún, que era el punto logístico donde se encontraba Jesús, era como de unos 40 kilómetros. Bueno, pues estando ahí él
de nueva cuenta en Canaán, nos dice dentro del capítulo 4, a partir del versículo 46, nos dice, es breve, dice, volvió pues a Caná de Galilea Jesús, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaún. Entonces ubiquémonos. Estamos en Canaán, a 40 kilómetros aproximados de Cafarnaún, que está, por cierto, en una pendiente, bajando una pendiente, y lo aborda un funcionario real. Al decir un funcionario real, vamos a ver que así eh, como Mateo y Lucas nos hablan de que un soldado, un militar romano le fue a pedir misericordia para uno eh, de sus, este, de sus soldados, de sus allegados militarmente hablando. En este caso, este funcionario real, por un lado, es un pagano, o sea, no es judío. Por otra parte, está dentro al servicio del tetrarca Herodes, que este tetrarca Herodes es hijo de Herodes el Grande y que va a ser el mismo que en su momento de la semana en la pasión de Cristo, de Jesús, perdón, lo va, también va a tener oportunidad de hablar con él. Entonces, para este Herodes, para ser más exacto, es para este Herodes Antipas, así lo conocemos históricamente, trabaja este funcionario. Entonces te digo, es un pagano que sirve al tetrarca, que dentro del pueblo lo veían como el rey, aunque no tuviera ese designio correctamente de parte de los romanos. Y entonces le va a rogar a Jesús que baje hacia Cafarnaún para ver a su hijo, que su hijo cita aquí algo muy interesante. Dice que baje a curar a mi hijo porque estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no veis signos y prodigios, no creéis. Eso lo comenta abiertamente ante los que se encuentran ahí. El funcionario replica, Señor, baja antes de que muera mi hijo. Jesús le dice, vete que tu hijo vive. Creyó el hombre en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Cuando bajaba, le salieron al encuentro sus siervos y le dijeron que su hijo vivía. Él les preguntó entonces la hora en que se había sentido mejor. Ellos respondieron, ayer a la hora séptima le dejó la fiebre. El padre comprobó que era la misma hora en que le había dicho Jesús, tu hijo vive, y creyó él y toda su familia. El pagano creyó él. Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Ubiquémonos. El primer signo fue las bodas de Caná. ¿Y el, cuál fue el mensaje subliminal de este signo de poder? Que sus futuros discípulos, porque todavía ni discípulos eran, creyeran en él, viendo el poder de su obra. En este caso, vemos que este es el segundo signo y esto va operado hacia un pagano, hacia alguien que ni siquiera era judío y que gracias a la operación de este signo de poder, va a lograr que este funcionario ya tenía fe en Jesús y tenía fe porque por algo lo fue a ver. O sea, él ni siquiera era judío y por algo le fue a suplicar su acción en favor de su hijo. Reconocía en él grandeza, reconocía en él posibilidades y por esa razón lo va a abordar. Y a pesar de que Jesús
dice que si no ven signos no van a creer. A pesar de eso, él insiste, o sea que insiste ante Jesús porque tiene la certeza de que le puede ayudar. Cuando Jesús le dice, vete, tu hijo vive, él cree. Entonces refrenda su fe. Y cuando va en camino y sus siervos le dicen que su hijo sanó y le dicen hasta la hora, esto refrenda toda la credibilidad que tenía en Jesús sin conocerlo, y entonces refuerza su fe en su persona de Jesús, y no solamente él, sino su familia, sus amigos, todo su entorno se convierten a creer en Jesús. Te quiero dar aquí otros dos detalles importantes dentro de esta narrativa. Conocemos que este Juan es alguien sobresaliente y alguien muy especial, que maneja muchísimos detalles sin que nos demos cuenta. Si pusiste atención, el funcionario real va a citar en dos ocasiones que su hijo está por morir. Esto, de acuerdo a la numerología bíblica, el número 2 nos habla de testimonio. Entonces, este funcionario real está dando testimonio de que su hijo está por morir. Pero si pusiste atención, Jesús va a citar en tres ocasiones la palabra vida. Cuando le dice tu hijo vive, cuando después le vuelve a decir que cuando va en camino y le dicen los siervos que su hijo vivía, y después cierra, o sea, tres ocasiones cita Jesús la palabra vida o vive. Entonces el número 3 sabemos que es la perfección. Jesús está mostrando que Él es el camino, la verdad y la vida. Lo está dejando perfectamente claro. Y por si fuera esto poco, la hora en que su hijo mejora, de acuerdo al testimonio de los siervos, es la hora séptima, que es el número 7 dentro de la Biblia, la plenitud. Entonces, aquí nos queda claro que Jesús, maestro y dueño de la vida, del camino, de la salvación, en el tiempo de la plenitud, viene a mostrarle a un pagano su poder adquirido por decisión del Padre, y gracias a eso, su hijo de este funcionario recupera la vida. Bueno, entonces no es un signo cualquiera, y vemos que el manejo que hace este Juan, el evangelista, es magistral. Déjame ver si me falta algo de comentarte. No, bueno, la palabra dura de Jesús trasladada al estilo directo, cuando dijo, si no veis signos, no creéis, creed aun cuando no veáis ni signos ni prodigios, se trata de un llamado exigente a una fe vigorosa y pura. La respuesta del Señor supera, pues, los alcances de la petición del funcionario, el cual en este momento es como un representante de la colectividad. Le dice el funcionario, repito, le dice, Señor, baja antes de que muera mi hijo. Y Jesús le dice, anda, tu hijo vive. Esta fue una de las 3 veces que Jesús toca la palabra vive. La insistencia de este funcionario, repito, revela un afianzamiento en la credibilidad de la fe en Jesús. Y de acuerdo a este episodio, te quiero dar claridad de que en nuestra vida tenemos 3 diferentes niveles de credibilidad. El primero, cuando creemos o no creemos en las obras de Dios operadas por Jesús, en las obras de Jesús. ¿Cuántas veces
has tenido oportunidad en tu vida de vivir verdaderos milagros que sin que te des cuenta se operan. El primero, por supuesto, cada día lo vives, el amanecer con vida. Es un milagro, y por decir algo, es una obra de misericordia hacia ti, y que sin embargo, por no poner atención, por vivir en automático, absortos en 20,000 cosas, muchas veces ni cuenta nos damos. Y esto que debiera de acrecentar y hacer robusta nuestra fe, se diluye. El segundo nivel de credibilidad y de fe lo debemos de tener en Jesús, en su persona. Por eso Él va a pedir para obrar sus signos de poder, sus milagros, el que la gente tenga fe en lo que va a hacer. En segundo lugar, que tenga fe en su persona. Y si no la tiene en su persona, que por lo menos la tenga en la obra de poder que está viendo. Y esto engloba, este segundo punto, que tú tengas fe en la palabra que escuchas de parte de Jesús, que es la palabra de Dios Padre, dada a conocer a ti por medio de los labios de Jesús. El tercer grado de esta credibilidad es creer directamente en Jesús, en su persona, en todo su entorno, en toda su poder, en toda su majestad. Entonces, que ya no distingas tú lo que es la obra y lo que es la palabra que Él te dio, que ambas, junto en su misericordia y en su compasión hacia todos nosotros, Jesús es una persona que nos enamora y de la cual debemos estar afianzados con una fe a prueba de todo. Entonces, esto, cuando lo llegues a vivir así, de tener en esos tres niveles esa fe, te podré decir que como este funcionario vas a vivir a plenitud la fe en Jesús y que gracias a eso y a lo que tú transmitas de eso, posiblemente todo tu entorno, como en el caso de este funcionario, se va a ver reflejado, se va a ver afectado y posiblemente a través de ti tengan fe en Jesús. Entonces te repito, estos grados de fe, primero, creer en los signos o milagros que Jesús obra. El segundo, creer en la palabra de Jesús, en sus enseñanzas. Y el tercero y más elevado, creer en la persona de Jesús sin restricción alguna. Bueno, pues todo esto es el milagro, el signo de poder, el segundo signo de la curación de este hijo del funcionario regio, que a distancia también se dio, al igual que con los que nos cita Mateo y Lucas del romano, que también a distancia es sanado por la misericordia y voluntad de Jesús. Bueno, después entra el evangelista a la siguiente Pascua, o sea, ya la Pascua del año 28. Y en esta Pascua, que también Jesús va a estar presente en esta Pascua, se empiezan a notar los signos de malestar entre los israelitas y concretamente entre los religiosos del Sanedrín, los fariseos y los escribas acerca de Jesús, porque él, muchos de los obras de misericordia, de los signos de poder, de los milagros que está realizando, eh, va a hacerlo en el día sábado. Entonces, déjame irte hablando, pero deja buscar a ver si tengo por aquí una ilustración para que nos ubiquemos. Bueno, entonces por hacerlo en día sábado, va a lograr un contrapunteo contra todos estos fariseos y escribas. Bueno, pues en este ambiente, en el capítulo 5 de la Biblia, nos va a citar San Juan la curación de un enfermo en la piscina de Betesda. Déjame leerte
a grosso modo lo que pone en la Biblia, porque eso es primero. Hay en Jerusalén una piscina probática. Probática quiere decir que esa piscina sirvió en parte para la purificación, para la limpieza de los corderos que entrando por la puerta de las ovejas se purificaban para después llegar a hacer las ofrendas de holocausto en el templo de Jerusalén. Bueno, pues esta piscina era una zona hidráulica, pudiéramos decir, muy grande, porque tenía diferentes partes y no todas iguales. Por ejemplo, tenía un pozo de 13 metros de profundidad, que obviamente ahí no iban a limpiar a los borregos, se ahogarían, o las personas que se metieran, pero tenía varias secciones y dentro de esas secciones tenía varias piscinas y había en la parte del fondo una piscina que servía, que había sido, pudiéramos decir, dedicada, porque la palabra decir consagrada es una ofensa, había sido dedicada al, a la persona de este Esculapio. Esculapio es, dentro de los griegos, la deidad que protege a los estudiosos médicos. Entonces, dentro de esta zona de Bethesda se encontraba esta piscina que, repito, estaba, eh, funcionaba para tener presente a Esculapio. Y ahí los enfermos se arremolinaban porque tenían la creencia, según nos dice aquí en la narrativa, escucha, había cojos, paralíticos y enfermos esperando la agitación del agua. Es que el ángel del Señor se lavaba de tiempo en tiempo en la piscina y agitaba el agua. Y el primero que se metía después de la agitación del agua recobraba la salud de cualquier mal que tuviera. Había allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, viéndole tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿quieres recobrar la salud? Le respondió el enfermo, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agite el agua. Y mientras yo voy, otro se mete antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. El hombre recobró al instante la salud, tomó su camilla y se fue andando. Pero como aquel día era sábado, los judíos dijeron al que había sido curado, es sábado y no te está permitido llevar la camilla. Él les respondió, el que me ha devuelto la salud me ha dicho, toma tu camilla y anda. Por lo visto, él no conocía a Jesús. Para que te ubiques, hay dos detalles interesantes en esto. Te digo que es una piscina que prácticamente lo que se está practicando allí era una hechicería, una superstición, porque a pesar de que aquí en la narrativa dice este enfermo que de cuando en cuando el ángel del Señor viene a remover las aguas y que el primero que se introduce queda curado de todo, esto no es cierto. El ángel del Señor no va a bajar esta piscina. Hay una piscina que nos cita la Escritura en la cual sí había presencia divina, que era en la piscina de Siloé, en donde también Jesús va a efectuar un acto de curación, y que eso es digno de estudio eh, muy profundo, muy profundo. Y entonces, y entonces en esta piscina es un acto de hechicería. Podía haber alguien que bajara y que movía esto, pero no iba a ser un ángel del Señor, iba a ser una fuerza
una fuerza que propiciaba esto y que, de acuerdo a la tradición de lo que decían, lo curaba. Es más, Jesús mismo hace eco de la tradición judía y vamos a ver en la manera que se expresa con este enfermo que a pesar de que Jesús en cierto momento nos va a hacer saber que ante la tradición de que muchos enfermos estaban padeciendo por las culpas de sus padres o sus antecesores, Jesús respeta en estos momentos esa tradición y no se mete en contradicciones. Simple y sencillamente muestra su misericordia, sanando a este enfermo y diciéndole que tome su camilla y se vaya. Aquí queda demostrado de que el enfermo no conocía a Jesús, que también era un pagano, y que sin embargo recobra la salud por misericordia divina. Por otra parte, hay un punto clave en este relato. Nos dice que este enfermo tenía 38 años de padecer y de estar ahí junto a la piscina esperando el poder entrar para salvarse. ¿Cuánto tiempo duró el éxodo de los hebreos para llegar a la tierra prometida? 40 años. Y esos 40 años fueron 40 años de prueba y de purificación para poder llegar a la tierra prometida, que desde Abraham, Dios Padre había ofrecido que iba a entregarles. En este caso, este enfermo nos está hablando de casi un tiempo igual. A través de este enfermo podemos imaginar que es la representación del pueblo de Israel, del pueblo judío, que ha padecido también y que ha sido sometido a muchas pruebas y que está en espera de que las aguas se remuevan y que lo limpien y que lo sanen. Es el pueblo la representación de este enfermo. No nos da el nombre de este enfermo. Al igual que en muchos momentos, cuando no te dan un nombre específico, es porque a través de esa persona estás viendo la representación de un grupo social. Aquí, a través de este enfermo, estamos viendo al pueblo de, al pueblo de Israel, al pueblo judeo, al pueblo propiedad de Dios, que se ha apartado de los lineamientos que Él les pidió, porque no solamente les pidió culto, sino que los se han ido complicando y han ido llenándose de ordenanzas y de cumplimientos que los han ahogado y que ya no les permite tener misericordia hacia los demás. Bueno, entonces esta es la condición de este enfermo, el ambiente en el que se desarrolla. Y entonces, después de que le dijo él a los fariseos que no sabía quién lo curó, va a darse el caso que en el templo va a encontrarse Jesús y este sanado de nueva cuenta. ¿Qué te indica que se encuentran en el templo? Que este enfermo está buscando la divinidad, está buscando a Dios y por eso acudió al templo. Y ahí se encuentra de nueva cuenta con Jesús, el templo nuevo de la misericordia y de la fe para todos nosotros. Se encuentran de nueva cuenta. Y ahí Jesús le dice algo importantísimo. Le dice, mira, has recobrado la salud, no peques más para que no te suceda algo peor. Aquí, por eso repito que Jesús está siguiendo la tradición de que los judíos pensaban que estas enfermedades eran producto de pecados del pasado. Por otra parte, Jesús está demostrando aquí que no solamente lo quiere, que no solamente lo curó, sino que quiere sanarlo también, que es diferente.
Y vemos que en todas las obras de poder de Jesús va a buscar esos dos beneficios, sanar y curar. Y entonces por eso le dice, no peques más, siguiendo la tradición del pensamiento judío. Y entonces el hombre, ya ubicándose de quién le había devuelto la salud, le dice a los judíos que el que lo curó fue Jesús. Y esto fue otro granito más, otro prietito más dentro del arroz para que los judíos persiguieran a Jesús, porque por un lado operaba sus obras de poder en sábado y por otra parte por la acción que había hecho. O sea que eso solamente alguien enviado, alguien con el poder de Dios podía hacerlo. Y entonces Jesús los confronta porque le reclaman que por qué hizo esto en sábado y él les responde, mi padre sigue trabajando y yo también trabajo, refiriéndose a ese día sábado. Por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque por un lado los metía en problemas de no respetar el Shabbat, porque estaba curando, según ellos, algo que no podía ser obrado en el sábado. Mentira. O sea, Dios Padre siempre ve por todos nosotros, sin importar qué día sea el día que sea. Aún para nosotros domingo, el día del Señor, Dios Padre a través del Espíritu Santo nos está procurando. Pues aquí era lo mismo, pero el hecho de que Jesús les dice, mi Padre trabaja también y yo lo hago, ahí refuerza la idea de que Él es el Hijo de Dios. Y entonces, pues, va a complicar más las cosas. Y por esa razón, en esta segunda Pascua, el evangelista Juan lo subtitula como primera oposición a la revelación, que el pueblo judío está en contra de esta revelación. Va después a poner un discurso bastante grande este Juan. No te lo voy a leer todo, pero sí dar algunas luces de lo que Jesús, tomando la palabra, les decía a todos estos judíos y escribas y a la muchedumbre que lo seguía y a todos estos paganos que estaban allí también en la piscina y a los que estaban en el templo. Dice, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta. Todo lo que ve hacer al Padre, lo que hace Él, eso hace igualmente el Hijo, porque el Padre quiere al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y aún tiene que mostrarle obras mayores que estas, para que te asombréis, como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a los que quiere, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, y que el que escucha mi palabra y cree y cree en el que me ha enviado, tenga vida eterna. En verdad os digo que llega la hora, y ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre, y los que la oigan vivirán. Para ti, ¿qué es esto? ¿Cuáles son los verbos del aprendizaje? Oír, escuchar y ver. Por eso Jesús dice estas palabras. Se le ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo, porque es Hijo del hombre. O sea, es el Hijo, el unigénito de Dios. Y los que hayan hecho el bien saldrán para una resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio. ¿Quién va a operar esto? Jesús, por designio de Dios Padre, en el tiempo de la parucía, en el final, cuando juzgue a vivos y muertos y separe a los buenos de los malos y a las naciones enteras. Dice Jesús, continúa, porque no busco mi voluntad, sino la de aquel que me ha enviado. Si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no sería válido.
pero como doy testimonio de mi Padre, entonces soy veraz. El decir veraz es digno de confianza, es digno de tenerle fe, porque las obras que el Padre me ha encomendado llevar a cabo, las mismas obras que realizo, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado, y el Padre que me ha enviado es el que me ha dado testimonio, es el que ha dado testimonio de mí. Vosotros no habéis oído nunca su voz del Padre. Vosotros no lo habéis visto nunca su rostro, ni, ni habita su palabra en ustedes, porque no creéis al que me ha enviado. Vosotros instigáis e investigáis las escrituras, creéis tener en ellas vida eterna, pero ellas son en realidad las que dan testimonio de mí. Porque si creyerais a Moisés, el gran profeta, me creerías a mí. ¿Por qué? Pues porque Moisés prefiguró también la venida de Jesús el Cristo. Me creerías a mí porque él escribió de mí, pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras? Todas estas lecciones catequéticas las dijo Jesús después de curar a este tullido de Betesda, que por cierto Betesda quiere decir, quiere decir lugar de la misericordia. Y pues aquí nos queda claro, es casa de la misericordia para ser exactos. Entonces aquí pues nos queda claro el por qué Jesús operó todo esto. Entonces ya hablamos bastante sobre este evento y el por qué esto va a ser causa también de confrontación con los judíos porque no aceptan que Jesús tenga una afiliación con Dios Padre, como él le llega a decir, y porque opera sus milagros en día sábado, en día de Shabbat. Pero Jesús, su compasión es más grande y por esa razón no podrá dejar de hacerlo. Y es más, casi todos sus milagros, sus obras de poder más conocidas, las hizo en sábado. Entonces, ya nos quedó claro toda la representación en este tullido del pueblo de Israel y este extullido que ya se encuentra con Jesús en el templo, le da oportunidad a él de ver quién fue quien lo curó y ya puede decirle a las autoridades fariseas quién fue. Y por lo tanto, repito, van a tener más enemistad en contra de Jesús. Bueno, pues a pesar de que Jesús nos vino a traer vida eterna, las autoridades fariseas se están rebelando en contra de esto y no están reconociendo la misericordia de Dios y menos la de Jesús. Quiero decirte, ya para terminar nuestra sesión de ahora, que te invito a que el próximo domingo pongas mucha atención en el Evangelio que vas a escuchar, porque va a tocar sobre el ciego de nacimiento. Y ese mismo signo de poder lo vamos a desmenuzar nosotros en nuestra próxima clase del martes de la próxima semana. Y es un signo de poder portentoso del cual tiene mucho de qué hablarse. Entonces yo te invito a que con atención escuches el Evangelio de la Eucaristía del próximo domingo, el domingo de la alegría, el gaudete, dentro de la cuaresma. Nos alegramos porque ya está próxima en la Semana Mayor y porque gracias a eso Jesús nos va a redimir del pecado y después nos va a conquistar la vida eterna. Por lo tanto, quiero invitarte a que des muestra de tu presencia esta noche y agradezco a Jesús de Nazaret y a su Espíritu Santo el que nos hayan acompañado y te invito, antes de ponerte la canción de cierre, a que cierres tus ojos para escuchar la actualización de este portentoso signo de poder. Cierra tus ojos y escucha. Jesús, Hijo de Dios, casa de misericordia, continúa realizando con el Padre en tu eterno Shabbat la obra que Él mismo te ha encomendado.
Pronuncia sobre nosotros tu palabra, siempre eficaz y operante. Sana nuestras debilidades corporales, levantándonos de nuestras parálisis espirituales. Y más aún, resucítanos, comunicándonos vida eterna. Amén. Pues te pongo la canción de cierre y deseo que tengas bonita noche. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que te canto y me puedes oír. Como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que te canto y me puedes oír. Le puedes sentir moviéndose entre nuestras almas. Le puedes oír cantando con nosotros aquí. Le puedes llevar cuando por esa puerta salgas. Le puedes guardar muy dentro de tu corazón. Como que te canto y me puedes oír. Le puedes notar a tu lado en este mismo instante. No seas a más de los que no le quieren ver. Le puedes contar ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que te canto y me puedes oír, tan cierto como que te canto y me puedes oír.